Hola, soy Marta para Fallas VLC y hoy estamos aquí con Paula Ibáñez, de la Falla y el sector Barraca Columbretes y el sector Malvarrosa Cabañal de Teró. Paula, queremos conocerte un poquito mejor. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas, estudias, trabajas? Pues un poquito de todo. He estado todo el año opositando como técnico de rayos, también he estado trabajando en un comedor escolar y ahora estoy, como ya no hay cole, ahora estoy en un centro de salud haciendo de auxiliar de enfermería. No has parado. Paula, ¿cómo has vivido este año tan maravilloso, tan esperado con tus compañeras de sector? Y cuéntanos algún acto que te haya marcado o alguna anécdota que haya pasado. Pues yo creo que este año, sin duda, yo no sé qué me deparará en el futuro, pero desde luego este año ha sido el mejor año de toda mi vida, porque he disfrutado un montón con mis compañeras, nos lo hemos pasado genial y ha sido un sueño hecho realidad. ¿Es algo que venías esperando desde hace mucho tiempo? Yo sabía que desde que fui fallera mayor infantil en 2012 y también repetí en 2013, sabía que alguna vez tenía que ser fallera mayor. Pero claro, nunca me había planteado ese año. Y ese domingo de Ramos, en la mesa con mi familia, nos pusimos a plantear años de qué podía ser y de repente fue como, ¿y por qué no soy este año? Y la verdad es que estábamos en una mesa redondita todos y nos pusimos como este año y este año ha sido. O sea, fue improvisado. Sí. Total, no lo tenías pensado, marcado de este año voy a ser fallera mayor. No, venga, sí. Nos lanzamos, ¿no? Sí, yo sabía que quería ser porque es un sueño ser fallera mayor y más siendo fallera de toda la vida. Pero fue como este año y qué bendito año pues y qué suerte de compañeros que he tenido, la verdad. A vista atrás, hace un par de días vienes de vivir una noche mágica, como es la preselección. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te preparaste momentos antes? ¿Estabas nerviosa? Y sobre todo el momento en el que dicen tu nombre, ¿qué pensaste y cómo reaccionaste? Yo fui la última, entonces me quedé, había también Laura. Y claro, yo me quedé pensando en, no sé si ha sido Paula, ha sido Laura, porque claro, las dos éramos válidas las dos, ¿sabes? Me dio un montón de pena, pero fue como, he sido yo, sí, han dicho Paula, de repente se pusieron todas a mi alrededor, me dieron la enhorabuena, luego pasar por la pasarela y ver a todas que me felicitaban, a toda la gente que veía por ahí, todo el sector. ¿En quién pensaste cuando estabas ahí arriba? Ostras, pues yo creo que en mi madre, porque es la que me ha aguantado, la que me ha vestido, la que me ha acompañado algunas veces a la peluquería, ha estado siempre ella para lo ha vivido contigo, sí, intensamente. Sí. Y viene ahora un mes lleno de nuevos actos, conociendo nuevas compañeras. ¿Estás ilusionada? ¿Tienes ganas de empezar ya? Sí, la verdad es que sí, tengo ganas de disfrutarlo, de conocer a un montón de chicas. Ahora ya he podido estar, mientras estábamos esperando, he podido conocer a unas cuantas de otros sectores. Y yo creo que esta es la magia de las fallas, el ir conociendo a gente. ¿Y esperas algún acto con mayor ilusión? Pues yo creo que la Batalla de las Flores. La Batalla de las Flores tuve suerte de cuando fui infantil en 2012. El sector nos tocaba, no iba de preseleccionada, iba disfrazada. Y la verdad es que tuve una suerte de poder vivirla y es que era como, yo esto lo tengo que vivir, quiero volverla a vivir. ¿Tienes ya la raqueta preparada? No, la verdad es que me ha pillado todo de nuevo. Hay tiempo. Y vamos a echar la vista para adelante. Llega septiembre, ese momento fonteta, que como bien dicen compañeras, es se genera un clima en esa fuente, en ese pabellón que es mágico. ¿Y cómo esperas vivirlo? ¿Crees que tienes posibilidades? ¿Quieres llegar a ser fallera mayor de Valencia? Quiero llegar a ser fallera mayor de Valencia. Yo creo que todas las que estamos aquí estamos deseosas y encantadas y ojalá poder ser la futura fallera mayor de Valencia. Pero sí que es verdad que somos muchas chicas y no sé, ojalá que suene mi nombre, pero no sé, es difícil.
Pero bueno, nada imposible, tampoco me esperaba verme aquí como preseleccionada y aquí estamos. Exacto. Todo se puede conseguir. Sí. Y cuéntanos un poquito, imagínate que eres esa elegida, esa fallera mayor de Valencia, ¿te ves con ganas? ¿Qué crees que tiene que tener o qué crees que tú puedes aportar como fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que sobre todo las ganas, el ser fallera de siempre, de estar a todo, esa, no sé, esa sinceridad, ese cariño, esa simpatía, el que me encanta vestirme de fallera, yo puedo aguantar con los rodetes. Muchas compañeras me decían, ay, yo me quito los rodetes, yo he dormido con rodetes, con pendientes, con todo, porque es que no me molesta. Tengo suerte de que el peluquero he acertado con él. ¿Y tienes alguna fallera mayor de Valencia referente? Pues algunas que tengo, sobre todo Marina Civera, yo creo que por su cercanía, su humildad y ese cariño, yo creo que era mi referente como mi fallera mayor de Valencia por excelencia, pero es que este año con María Estela lo ha dejado muy difícil también. Hemos tenido la suerte de coincidir en más actos y claro, ha dejado el nivel muy alto. Laura Caballero también me gustó mucho, también pude compartir una cena cuando fui infantil, vino a mi falla en un acto que se llama El Abarcador y también la vi súper cercana, súper alegre, entonces... Te voy a decir unas palabras y quiero que me digas lo que te transmite. Vale. Pólvora, Explosión, Cheperudeta, devoción, Torres de Serrano, Valencia, indumentaria. arte. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Queremos darte las gracias por estar con nosotros, con Fallas VLC. Esperemos que pases un verano genial y que disfrutes mucho de estos días y sobre todo que brilles en Fonteta y que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. Hasta gracias. luego.